Cómo la organización del Vaticano dejó de ser la Iglesia Católica. Comencemos recordando que dentro de la organización actual del Vaticano caída, los mismos órganos de autoridad se han utilizado no solo para la propagación del error y la herejía, sino también para la prohibición de la justicia. A sus seguidores, en la mayoría de los lugares, se les ha obligado positivamente a participar en formas de adoración no católicas y han sido instruidos oficialmente para que acepten programas y directivas contrarias al cristianismo. Por lo tanto, no se trata simplemente de una iglesia buena pero invadida por herejes que la infiltran, cuyo trabajo es permitir que el error y la herejía se esparzan por la iglesia, sino de que sus propias directrices de trabajo pastoral ellos propagan una nueva y falsa religión, aprovechándose de la autoridad moral de los cargos que usurpan. Por lo tanto, estamos en presencia de un rotundo fracaso, no solo de los individuos dentro de una institución, sino de la institución misma. Si esa institución, la organización actual del Vaticano, todavía hubiera que considerarla como la Iglesia Católica, tal estado de cosas habría representado la deserción de la Iglesia, cosa que sabemos es doctrinalmente imposible. ¿Cómo sucedió esto? Una posible secuencia de eventos sería la siguiente. En este diagrama, A representa cuando el Vaticano todavía era realmente la Iglesia y tenía un verdadero Papa, 1958 cuando murió Pío XII, y F representa dónde estamos hoy, 2020. Pero en algún punto entre A y F la organización del Vaticano pasó más allá del límite posible para seguir identificándose con la Iglesia, al imponer un culto falso y prohibir la verdadera fe católica, convirtiéndose así en una fuente de errores y herejías. Quizás se podría plantear algún punto B en el que dejaron de protegernos del error, incluso si el error todavía no se le había impuesto a nadie. En cuanto a cuándo se habría perdido el papado, las opiniones pueden variar desde ese punto, inmediatamente después a en el que murió el Papa Pío XII hasta el punto E cuando seguir las órdenes del Vaticano pasó de ser arriesgado a ser positivamente destructivo para la fe. Pero, ¿dónde queda la verdadera Iglesia Católica? Hay tres posibles respuestas. Primera, la nueva y falsa Iglesia continuó siendo la Iglesia Católica, de alguna manera y al mismo tiempo, teoría absurda y blasfema. Segunda, la Iglesia Católica se volvió invisible, ya sea porque perdió toda su estructura canónica o porque comenzó a depender de los herejes para que se la proporcionasen. Este punto de vista es doctrinalmente imposible, porque equivaldría a la deserción de la Iglesia. No hay evidencia alguna que avale la idea de que la indefectibilidad de la Iglesia pueda sostenerse en cualquier momento de manera invisible. Tercera, para explicarla mejor, se debe usar un nuevo diagrama para dar la única respuesta posible y católica a la secuencia de eventos ocurridos. En este diagrama, A representa cuando el Vaticano todavía era realmente la Iglesia y tenía un verdadero Papa, 1958 cuando murió Pío XII, y F representa dónde estamos hoy, 2020. La línea horizontal representa el camino de la verdadera Iglesia Católica, lo que popularmente se conoce como tradicionalistas, mientras que la diagonal descendente representa la organización del Vaticano cayendo en el error. Igual que en el diagrama anterior, E representa algún punto donde la organización del Vaticano pasó más allá del límite posible para seguir identificándose con la Iglesia, al imponer un culto falso y prohibir la verdadera fe católica, convirtiéndose así en una fuente de errores y herejías. Pero la gran diferencia entre los dos diagramas es la introducción del punto C en el que tuvo lugar la bifurcación entre la Iglesia Católica real, tradicionalismo, y la organización actual del Vaticano. Este nuevo punto C, anterior al punto E, que fue cuando la apostasía de la organización del Vaticano fue evidente, es necesario por el hecho de que esta bifurcación no pudo haber ocurrido a través de una deserción directa de la Iglesia misma. Dicho de otro modo, no apostataron y por eso dejaron de ser la Iglesia Católica, sino al revés, porque dejaron de ser la Iglesia Católica, en el punto C, apostataron y perdieron la asistencia del Espíritu Santo para enseñar infaliblemente la verdad, en el punto E. Si la bifurcación del punto C no hubiera ocurrido nunca, y de esta forma la organización del Vaticano hubiera continuado identificándose con la Iglesia Católica verdadera, jamás hubiera llegado el punto E, pues la verdadera Iglesia Católica no da veneno a sus hijos, no enseña el error ni la herejía que ya ha sido condenada. Un buen precedente histórico para ejemplificar esto, salvando las distancias, sería la apostasía anglicana en la Inglaterra del siglo XVI, cuando casi todos los sacerdotes y obispos de la Iglesia firmaron la declaración de supremacía real del rey Enrique VIII. No hubo ningún error doctrinal en lo que hicieron, solo fue un cisma puro, en el sentido de que no negaban que el Papa era el jefe de la Iglesia, sino que solo afirmaban que el Papa, de ahora en adelante, ya no sería el jefe de su Iglesia, en Inglaterra. Aún así, sin duda, muchos de los que lo firmaron no pretendían romper formalmente con Roma, pero no obstante, habiendo sustituido al Papa por rey, se separaron materialmente de la Iglesia. Habiendo hecho eso, la subsecuente falibilidad y deserción doctrinal de la Iglesia de Inglaterra, en los abusos litúrgicos, la invalidez sacramental del nuevo rito de ordenación anglicano, las falsas doctrinas, la tolerancia al error y la herejía e incluso la propagación de los mismos, podía tener lugar y de hecho tuvo lugar, siendo ya una sociedad ontológicamente separada y distinta de la Iglesia Católica real. Por lo tanto, la apostasía de la Iglesia de Inglaterra no representó la deserción de la Iglesia en Inglaterra. O dicho más claro, la apostasía de algunos excatólicos ingleses no constituyó la apostasía de la verdadera Iglesia Católica. De igual forma, volviendo a nuestro escenario del siglo XX, es un imperativo dogmático, es decir, tiene que haber sucedido incluso si no entendemos bien cómo y cuándo,
que una bifurcación entre la Iglesia Católica Real y la organización actual del Vaticano caído, tiene que haber existido, ya sea que haya ocurrido algún tipo de protocisma o ruptura organizativa entre ambas instituciones actualmente bien distinguibles. Y este nuevo diagrama ilustra por qué dicha bifurcación tuvo que haber tenido lugar antes de la caída de la organización del Vaticano en sus errores y herejías, o al menos antes de que pasara más allá de lo que la teología enseña ser posible para la Iglesia, en lo concerniente a su oficio docente. Con respecto al papado, desde el punto en adelante, podemos considerar con total seguridad, que el líder del Vaticano no es un papa católico real, ya que a partir de ese momento los dos oficios se volvieron finalmente, abierta y visiblemente incompatibles. Sin embargo, sobre la base de lo que se da aquí, es imposible determinar si el papado se perdió inmediatamente después del punto A con la muerte del Papa Pío XII o en el punto E cuando los dos cargos se volvieron incompatibles, o en cualquier otro momento intermedio. Hay que admitir que pudo haber sucedido en algún punto B, después del punto A pero antes de la bifurcación C, o de lo contrario podría haber sucedido en la bifurcación misma C, o de lo contrario podría haber ocurrido en un punto D ubicado después de la bifurcación, pero antes de que surgiera la incompatibilidad de los dos cargos, o finalmente, a lo sumo, tan tarde como en el primer punto real de incompatibilidad en sí mismo E. Pero a menos que el hombre haya sido completamente pasivo, al ser arrastrado contra su voluntad, a enseñar y tolerar, errores y herejías, con los que no estaba de acuerdo, a los que no se opuso por su debilidad de carácter, no hay forma de que la pérdida del papado haya demorado tanto, sino que todos los puntos desde B hasta D, siguen siendo posibles puntos en los que podría haberse perdido. Una vez que él perdió el papado, si es que alguna vez lo recibió, dicha pérdida no lo afectó a él de forma personal y particular, sino a todos sus sucesores, y esto por el hecho de que ese cargo, de líder del Vaticano, fue de ahí en adelante, puesto al servicio de aquella nueva religión novedosa, modernista y herética. Debido a esto, a partir de ese punto donde ocurrió la pérdida del papado, el líder del Vaticano, y todos sus sucesores, solo serán jefes de la organización del Vaticano, pero no lo serán de la Iglesia Católica Real, la cual ha estado visiblemente sin un papa real desde al menos ese punto en adelante, e incluso, posiblemente desde algún punto, actualmente incierto, anterior. Autor original, Griff Ruby. Adaptación y corrección, David Martínez.